¿Se ve? Sí. Ok. La doctora PhD, María Guiluz. Vamos a hablar un poquito sobre ella antes de su presentación. Ella es doctora en Ciencias Genética y Biología Molecular por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Magíster en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Bióloga, genetista y biotecnóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en el área de biología molecular, genética y informática, participando como profesor colaborador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y en su programa de doctorado de Ciencias e Ingenierías Biológicas de la Universidad Nacional Agraria Molina. Su área de investigación se centra en el análisis de expresión de genes mediante el uso de herramientas informáticas, genómicas y de biología molecular. Buenas tardes, doctora. ¿Se encuentra en sala? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar y Sí, ver? Me parece que sí, no. sí sé, pero se ve un poco abajo. Eh, Sí, no. sí A está ver. más... Ajá. Ya es Ahí. co-host. Ya debería poder compartir pantalla. Te envié, Álvaro, mi presentación. Por favor, si me podrías Ya, apoyar con él. yo la, yo la apoyo con eso. Dame un Me segundo y había, acomodo me un había poco. olvidado. Acá está, acá la tenía, sí, me había olvidado, disculpe, doctora. Ahorita la presento. Como que corta, ¿no? A ver, un Sí, segundo. Un segundo, ya, un ya, segundo. ya la tengo abierta. Voy a presentar con con esta, abriendo. No, me avisa en todo caso. Yo la tengo acá, voy a proceder a Sí, presentarla. un segundo. Déjame Ujú. acomodar esto aquí y te aviso. Solo dame un segundo. Voy a comprobar si se puede pasar. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, ya, ya. A ver, vamos a ver si ahí se vería mejor. Mm, no me logro visualizar. No sé si. am, no sé bien qué es lo que se visualiza, perdón. Ya se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve Sí, completa? sí. Sí. Ok. Entonces lo cierro y podemos empezar. Ok. Primero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes acerca de las investigaciones que actualmente estamos desarrollando. Es importante mencionarles que el día de hoy yo voy a presentar resultados que yo he desarrollado en la Universidad Nacional del Centro. Sin embargo, hoy en día, y es por ello que mi afiliación ahora es diferente, hoy en día me encuentro en el Laboratorio de Salud Sexual de la Universidad Cayetana. Entonces, es importante, recuerden siempre esto de poner las afiliaciones por una cuestión de ética, las afiliaciones correctas, ¿no? Si tu trabajo se realizó en tal universidad, en tal laboratorio, pues es ahí donde va a aparecer tu afiliación. Sin embargo, muchos de los investigadores que hemos regresado al país, pues estamos un poco entre un lugar y otro, ¿no? Entre una universidad y otra universidad. Todavía no nos hemos establecido de pronto, establecido en algún lugar. Espero hacerlo de todas maneras. Y es por ello que las afiliaciones pues varían hasta que ya cada uno de nosotros pues encuentre su lugar más fijo, ¿no? Dicho esto, como dirían los gringos, hecho este disclaimer, les voy a presentar el título de mi ponencia, que es Uso de herramientas bioinformáticas para la mejora del diagnóstico de enfermedades zoonóticas. ¿Ok?
Siguiente, por favor. Bueno, como ya me habían presentado, igual me gusta como dar una pequeña introducción de mí, quién soy. Soy doctora en ciencias y mi doctorado lo hice en Brasil del 2014 al 2018. Ya llevo un buen tiempo por aquí, por Perú, me quedé. Mi maestría lo hice en Cayetano y es por ello que actualmente pues consigo regresar a la universidad después de haber hecho mi doctorado, porque mi maestría la desarrollé ahí y entonces es importante que ustedes tengan un ancla, es decir, un lugar donde ustedes puedan, si así lo desean, regresar, ¿sí? Entonces, esa ancla me sirvió la maestría, ¿no? Sé que algunos de nosotros optamos por hacer este programa de maestría y doctorado juntos, ¿no? Que por ejemplo es muy famoso en Estados Unidos. Es válido, sin embargo va a depender de cuáles sean tus intereses, ¿no? Si tus intereses son regresar, porque no todos queremos regresar, pues es importante las afiliaciones, ¿no? Que mantengas estos contactos con la universidad peruana, en este caso una universidad peruana por lo menos. Sin embargo, si te quieres pues hacer patria afuera, si te quieres quedar fuera y hacer investigaciones desde allá y ser un peruano en el extranjero haciendo cosas increíbles, pues puedes optar por eso de la maestría y el doctorado juntos, ¿no? En mi caso yo opté por hacerlo por separado y bueno, yo soy bióloga de la Universidad San Marcos. Siguiente, por favor. Actualmente me encuentro como investigadora asociada del Laboratorio de Salud Sexual. El título de mi ponencia, si bien es cierto, es uso de herramientas bioinformáticas para el diagnóstico de enfermedades zoonóticas. Como les decía, esta es la investigación que hice en la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? En un periodo de tiempo. Hoy por hoy me encuentro en el Laboratorio de Salud Sexual. Este se encuentra en el segundo piso de los laboratorios de investigación y desarrollo de la Universidad Cayetano. ¿Qué es lo que trabajamos? ¿A qué nos dedicamos? Es básicamente estudiar la epidemiología, en mi caso epidemiología molecular, y el diagnóstico de infecciones causadas por Treponema pallidum, que es la figurita, la espiroqueta que ustedes ven hacia el lado izquierdo, inferior izquierdo. Trabajamos VIH, que es pues, de pronto la enfermedad más conocida si hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, trabajamos también con gonorrea, con clamidia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos investigaciones de diversas plataformas de diagnóstico. Actualmente nos encontramos inmersos en digamos, la tercera parte de un grant que se empezó hace algunos años, ¿no? Que se presenta al NIH y ahora estamos como en la tercera fase con las miras o con el objetivo de encontrar la vacuna o desarrollar la vacuna para sífilis, ¿no? Que no sé si muchos de ustedes saben, pero después del VIH, sífilis es la enfermedad más oportunista, de pronto la que está teniendo mayor cantidad de personas infectadas. Y hay una asociación. Si tienes sífilis, muy probable que tengas VIH o que desarrolles VIH más adelante. Entonces, eso es importante resaltar, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos. Mi apoyo en el laboratorio es básicamente la parte de bioinformática, analizando los genomas de todos estos organismos y hemos sacado papers interesantes acerca de sífilis, de treponema. Hemos sacado también de Neisseria, que es la que causa la gonorrea. Y ustedes dirán, bueno, son bacterias, ¿no? En teoría no deberían tener mayor complejidad. Y es que treponema, que es el agente causante de la sífilis, es muy particular porque es una bacteria pequeña y todo, pero no se deja cultivar en laboratorio. Hasta el año pasado no crecía en laboratorio.
Este año, el año pasado, a mediados del año pasado, apareció un artículo diciendo, hemos conseguido, pero igual el proceso es, pues, es cultivo en laboratorio, es tedioso, no es simple. Entonces ahí está la complejidad de esta bacteria, que a pesar de ser pequeña, causa muchos inconvenientes. Entonces a eso nos dedicamos. Siempre estamos abiertos y con voluntad de aceptar rotantes, de desarrollar tesis, por ejemplo, por apoyándonos en lo que es la investigación que realizamos en estos organismos. Entonces la invitación está hecha desde el inicio de mi ponencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos la investigación que les voy a comentar? ¿Y cómo es que llego a la Universidad Nacional del Centro? Sucede que en el año 2019, recuerdan que Prociencia lanza su convocatoria de incorporación de investigadores, que hoy en día más o menos es como, como investigadores atraídos, también le llaman dentro de los proyectos de doctorado en universidades peruanas. Siempre Prociencia está con esta voluntad de atraer a los investigadores que fueron formados fuera del país, peruanos que fueron formados fuera del país y que desean regresar, que quieran hacer investigación en el país y que lo hagan no solo en universidades privadas de Lima, sino en universidades nacionales y universidades nacionales fuera de Lima, ¿no? Entonces, universidades públicas, perdón, fuera de Lima. Entonces, así es como se presenta este proyecto, se gana. ¿Y cuál era el proyecto? Desarrollar una prueba rápida de fácil acceso para el monitoreo terapéutico de fármacos utilizados en el tratamiento de zoonosis parasitarias de gran impacto en el país. Entonces, nuestro objetivo era desarrollar esa pruebita que está al lado derecho de su pantalla, ¿no? Este dispositivo por flujo lateral, con las membranas ensambladas, las membranas en este dispositivo plástico y finalmente se pueda detectar o hacer un monitoreo de esta enfermedad o de estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Así es como logro ingresar a la Universidad Nacional del Centro. Siguiente. ¿Cuáles eran nuestras áreas? ¿Qué trabajamos? Obviamente biología molecular, porque persona que trabaja en bioinformática es importante que tenga un buen background de biología molecular, que tenga conceptos claros. Bioinformática no solamente es correr programas, comandos, pipelines y loops y todo lo demás, y lenguaje de programación y todo lo demás. Se necesita entender bien los conceptos de biología molecular. Luego trabajamos en epidemiología molecular, obviamente, hacer este match, esta interrelación entre variables, en este caso epidemiológicas, como sexo, distribución, ¿no? Como creo que más o menos Omar les estaba comentando en la charla previa, y la correlación con lo que encontramos nosotros en el análisis de los genomas, en el análisis de los transcriptomas. Luego también trabajamos con lo que es resistencia bacteriana, sacamos un artículo con respecto a ello, identificación de genes de resistencia, y ustedes dirán, bueno, son genes de resistencia, es bien sabido. Sin embargo, es importante hacer esta vigilancia genómica, esta vigilancia epidemiológica. Se tiene que saber porque no hay reporte. No se sabe cómo están merodeando las bacterias, ¿cierto? En los diferentes hospitales de nuestro país. No se tiene esa información. Hay un hueco de información bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aportar desde esa esquina de pronto para que se actualicen las guías que utilizan los médicos para poder, eh, para poder brindar tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues mi campo es bastante aplicado a lo que es la parte médica y con un énfasis en lo que es la informática. Siguiente, por favor. Entonces, ¿nosotros qué cosa trabajamos? Enfermedades zoonóticas. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Son enfermedades que sufren los animales cuyos agentes patógenos
responsables pueden ser transmitidas de forma directa o indirecta a los humanos. ¿Ok? Pasaron hacia los humanos. ¿Qué enfermedades trabajamos nosotros en el centro del país? Nosotros trabajamos hidatidosis y cisticercosis. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional del Centro se encuentra en Huancayo, y Huancayo, al igual que muchas provincias del centro, se conoce que son endémicas para estas enfermedades. O sea, la frecuencia de aparición de estas enfermedades es más alta, ¿cierto? La prevalencia de esta enfermedad es mucho más alta en comparación con otras regiones del país. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue el proyecto? Este es otro proyecto y es el que les voy a contar y los resultados que nosotros hemos obtenido, en el cual hemos utilizado herramientas bioinformáticas. Cuando nos encontramos en la Universidad Nacional del Centro, los investigadores teníamos como misión, ¿cierto?, presentar nuevos proyectos con la finalidad de hacer sostenible la investigación en hidatidosis, en este caso. Entonces, así presentamos este proyecto a Concitec, ¿no? En uno de sus llamados. Esto fue de investigación básica. ¿Y cuál fue y qué fue o cuál fue el tema? Encontrar un perfil de microRNAs como potenciales biomarcadores de éxito o falla de tratamiento en pacientes con hidatidosis. La hidatidosis es la enfermedad zoonótica que nosotros hemos hecho énfasis, y un biomarcador es una molécula que te permite diferenciar entre una situación y otra. ¿Cuál es la situación A y la situación B? La situación A es que ya tu paciente está tratado, está curado. Por eso dice de éxito, ¿cierto? Hay un éxito en el tratamiento. Y otra es el panorama en el cual esta misma sustancia puede ser el indicador de una falla de tratamiento. Cuando yo digo sustancia, molécula, en nuestro caso, la molécula o las moléculas o el conjunto de moléculas que nosotros apuntábamos como nuestros biomarcadores eran los microRNAs. Siguiente, por favor. En este proyecto, nosotros establecimos colaboraciones. Yo era la investigadora principal, habían co-investigadores, ¿cierto? Tanto en la Universidad Nacional del Centro, y en este caso, y resalto, ¿no? Por ello es que lo presento, la importancia de las colaboraciones, que creo que ya a lo largo de las charlas les han venido comentando de pronto. Durante el doctorado, y para eso te sirve un doctorado, para establecer también colaboraciones, al final tus colegas se convierten ahora en, o sea, tus colegas del doctorado en algún momento ahora se convierten en tus co-investigadores, ¿no? Posibles co-investigadores de proyectos que tú vayas a presentar. Nuestro proyecto era multidisciplinario porque eh, trabajaba con médicos, que era el doctor Raúl Montalvo, el doctor Frank, el doctor Max Hernández, por ejemplo, pero también trabajaba con colaboradores internacionales que conocí en este caso durante el doctorado, ¿no? Entonces él nos apoyaba. ¿Por qué? Porque para hacer microRNAs, para identificar microRNAs, se necesita secuenciamiento. Para secuenciar y analizar la data, en este caso de humano, necesitas un servidor que nosotros no teníamos en el proyecto. La Universidad Nacional del Centro tiene ese servidor. Entonces, ¿dónde lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Ahí venía la colaboración de nuestro investigador, que es el doctor Cordenosi. Él es un investigador que trabaja en el Laboratorio Nacional de Ciencia de Brasil, y ellos tienen un súper servidor, y ese servidor es el que nos permitió hacer los análisis, ¿no? Y tuvimos pues también tesistas y técnicos apoyando. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo? Establecer un patrón o un perfil, perdón, de microRNAs que sirvan como biomarcadores, como ya les expliqué, en tratamiento quirúrgico y farmacológico. A los pacientes con esta enfermedad con hidatidosis se les da pastillas, por eso es tratamiento farmacológico, o los operamos, y eso sería el tratamiento quirúrgico. Queríamos saber si existía un patrón diferencial de expresión de microRNAs entre pacientes antes de la cirugía, después de la cirugía, a un mes de tratamiento con el fármaco, a 3 meses de tratamiento con el fármaco, a 6 meses de tratamiento con el fármaco. Siguiente.
¿Cuál es nuestra hipótesis? Que utilizando el secuenciamiento para la identificación de los microRNAs con su posterior caracterización por técnicas de biología molecular, podíamos identificar un perfil diferencial de microRNAs entre diferentes condiciones de los pacientes que pudiesen servir más adelante como potenciales biomarcadores. ¿Qué son los microRNAs? Los microRNAs son moléculas que, como pueden observar en el lado derecho de la presentación, los microRNAs son moléculas de RNA pequeñas, y me parece que está en el siguiente slide. Siguiente, por favor. Esta es la función de los microRNAs. La función que ellos cumplen es regulación posttranscripcional. Es decir, no todo RNA mensajero que se exprese, que se transcriba en una célula, va a llegar a ser proteína. ¿Por qué? Porque hay un tipo de regulación eucarionte denominada posttranscripcional que lo que hace es inhibir la expresión de esa proteína. ¿Okay? Por eso dice degradación del mensajero. El mensajero recién sintetizado se degrada y no se expresa. Y en el otro caso lo que se hace es, se dificulta la traducción realizada por el ribosoma. En síntesis, los microRNAs, ¿qué cosa hacen? Inhiben la expresión. Siguiente. Ok, entonces les decía que son los microRNA. Los microRNA son RNAs pequeños que están circulando por todos los fluidos que tenemos. Sangre, plasma, saliva, todos los fluidos que se imaginen, en todos los órganos van a estar involucrados los microRNA, porque van a ser los reguladores perfectos, finos de la expresión de los genes. ¿Ok? Entonces, dice ahí, los maduros se procesan a través de transcripciones de genes precursores, es decir, nosotros tenemos genes precursores de microRNAs que lo que hacen es, cuando se sintetizan estos RNAs pequeños, al unirse con su RNA mensajero target o RNA mensajero objetivo, lo que va a hacer es inhibir que se traduzca. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ahí está lo que les he explicado, un poquito más de pronto. Voy a aprovechar esta diapositiva para explicar lo siguiente, y es que microRNAs, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ustedes tienen un dúplex de microRNAs. Tienen el microRNA de color celeste en la figurita y tienen el microRNA de color rojito en la figura. Ambos son microRNAs. ¿Por qué? Porque ambos tienen una función. Y por eso es que ustedes van a encontrar esto del MIR5P, MIR3P. De un mismo dúplex pueden tener dos diferentes tipos que pueden estar ejerciendo su función reguladora bajo condiciones distintas. Es ahí lo interesante de esto. Disculpe, Siguiente, por doctor, favor. quedan 5 Perdón. minutos de su inicio. Ya, perfecto. Como les explicaba, los microRNAs se identifican por secuenciamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Secuenciar pequeños RNAs y le piden a la empresa, o ustedes mismos compran el kit y hacen primero un aislamiento de los pequeños y de ahí hacen predicciones con diferentes pipelines bioinformáticos. Claro está. Entonces, ¿con qué parten? ¿Cuál es tu file de inicio? Son tus bibliotecas de pequeños RNAs. Un secuenciamiento diferente de un transcriptoma, por si acaso. Necesitas mandar a secuenciar bibliotecas de pequeños RNAs. Estos pequeños RNAs, ¿cómo sabes si son microRNAs? Porque lo que vas a hacer es, utilizando un genoma, vas a predecir los posibles genes que van a dar origen a estos microRNAs. ¿Ok? ¿Y cuáles son los programas? Por ejemplo, tienen el MIRRIP, el que les pongo ahí a la derecha, ¿no? Y de verdad que bastantes otros programas hoy en día. Siguiente. Necesitas hacer una validación de los microRNAs. No es que ya los identificaste y por bioinfo fueron así un montón y ya es la publicación. Necesitas hacer una validación y esa validación es a través de PCR en tiempo real. Siguiente. Ok, ¿cuáles fueron los resultados? Y ya con eso termino.
nosotros encontramos que existían, por ejemplo, 12 microRNAs conservados que están ahí listados y 5 microRNAs de pronto nuevos, ¿cierto? Que se encontraron diferencialmente expresados en muestras de líquido hidratídico de nuestros pacientes, que habían seguido un tratamiento versus otros que no habían seguido ese tratamiento. Y luego de estos microRNAs conservados, 2 de ellos, ¿cierto? Son los que presentaron un mayor valor de expresión en comparación con el resto de los microRNAs. En la figurita de la derecha pueden observar los valores de expresión. Los microRNAs no siempre se prenden, también se pueden apagar y por eso está hacia abajo, porque la expresión es menor, ¿no? Siguiente. Esto fue presentado en una conferencia por la tesista. Y cuando digo conservados es porque existe una base de datos de microRNA. Todo aquel que esté interesado en hacer microRNAs y que de pronto no tiene los fondos para un secuenciamiento, pues lo que puede empezar a hacer es probar los microRNAs conservados, que no necesariamente van a estar diferencialmente expresados en las condiciones que ustedes prueben. Entonces, ahí les pongo la más grande base de datos de microRNAs, que es el MIRBase. Se puede hacer la búsqueda por especie, por el microRNA, y ustedes ahí pueden empezar a identificar aquellos microRNAs que posiblemente, dependiendo del target que regulen, van a cumplir una función en sus condiciones que ustedes quieren probar. Siguiente. Ok, creo que ahí terminó, ¿no? Ajá, sí. Listo, muchas gracias. Gracias de nuevo por la Muchas invitación. gracias a usted, doctora. Quedan 2 minutos. Hay Ah, preguntas en el chat. Justo les leo las preguntas. a ver, Hay una de Juan Zabaleta, voy a tratar de compartir. Y dice, buenas tardes, doctora. Felicidades por su conferencia. Una consulta. ¿Por medio de la terapia génica es posible realizar el tratamiento de la patología que usted ha descrito? Muchas gracias por su respuesta. sí, o sea, ya se está empleando microRNAs, por ejemplo, como parte de terapia. Y es que es algo importante. Los microRNAs están en todos los procesos que ustedes imaginan. Envejecimiento, cáncer, en todos ellos. Nosotros nos estamos enfocando en enfermedades zoonóticas, ¿ok? En realidad ahí no están siendo empleadas o empleados para terapia génica. En mi enfermedad no. ¿Por qué? Porque es una enfermedad denominada huérfana. Es una enfermedad que en inglés se llama neglected. Es decir, que esta enfermedad no le da a los países del primer mundo, ¿no? Le da a países como el nuestro. Entonces, eso es una limitante para que se hagan de pronto gran cantidad de investigaciones o tengamos tanta data disponible. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. Todavía no se está dando como herramienta de terapia génica, no porque no se pueda, sino por el tipo de la enfermedad. Y sí, los microRNAs ya se utilizan como parte de terapia. Ok, creo que en el chat tiene más preguntas. Igualmente la doctora puede responderlas. Yo mismo también tengo muchas preguntas del tema de microRNAs, me parece súper interesante y sobre todo en la parte de informática. Pero si la doctora puede poner su correo o algo para que las personas puedan hacerlo, puedan preguntarlo, sería muy buena opción. Así que muchas Sí, gracias, doctora. Álvaro, te Sí, mandé, del sí, correo que sí, te mandé, ese es mi sí, correo. lo vi, me ¿Me olvidé de puedes contestarle, compartir? doctora. Sí, sí, Te lo lo puedo agradecería. compartir en el chat. Ahorita lo comparto mientras seguimos con las ponencias, no se preocupe. Así que muchas Listo. gracias. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.